Continuamos con el capítulo número 20, Ciencias y Humanidades, formando el pensamiento crítico y creativo. La neurociencia cognitiva comienza a desentrañar los ingredientes neuronales del pensamiento humano, de cómo en el cerebro se elaboran las ideas, esos abstractos que, hilados al coherentemente constituyen el razonamiento a alcanzar el conocimiento. Y también que comienzan a conocer las razones neuronales y que distinguen el pensamiento crítico y analítico en aquel otro más primitivo que el pensamiento mágico. El pensamiento crítico o analítico es el que reflexiona acerca de los hechos observados, utilizando el método científico, método que, aplicado con rigor incruntino, permite elaborar la hipótesis y basado en ella realizar los experimentos conducentes a comprobarla o a rechazarla. Y ello haciéndolo con ideas de filosofía o bien en el laboratorio de ciencia. Es un pensamiento que conduce en la línea recta, directa y bajo un foco de escrutinio consciente y un proceso de razonamiento riguroso, matemático y lógico, a la solución del problema y que implica en lo social desenterrar su antagónico, el pensamiento mágico. Lo cierto es que estos son los tiempos de cambio. Se avisora el horizonte del cambio de cultura que contempla una nueva educación con la que puede construir lo sólido el pensamiento nuevo crítico y creativo, alejando las brumas en este otro pensamiento más primitivo que ha existido desde el origen de los mismos, de la humanidad pensante y que aún persiste en el modo y no permite todavía en el florecimiento del pensamiento verdaderamente creativo. El pensamiento mágico, el que no relaciona causa-efecto con rigor y crítica, el hacedor y mantenedor de lo sobrenatural, es un instrumento ya útil para avanzar en este mundo nuevo, pues lleva consigo la semilla de lo estéril al aceptar que el mundo ya está construido y terminando y que el hombre solo le queda redescubrirlo. Es por lo tanto que el instrumento falso para conseguir avanzando en el verdadero conocimiento. El pensamiento crítico, por el contrario, el que utiliza el método científico, es el que lleva implícito que todo se hace de novo y con el que construye y se pone en orden las cosas, los conceptos, acontecimientos y se clasifica y se crea verdadero conocimiento. Ese salto cualitativo en el que se aporta la ciencia, pero no es aquel único camino que crea conocimiento. Hay otro que es el que de alguna manera complementario a este último, el que se llama precisamente pensamiento creativo. Los dos tipos de pensamiento que corren caminos cerebrales diferentes, aun cuando podríamos decirlo así, son complementarios el uno del otro. El pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo, critica y científicamente se llega a una convicción de poder continuar al no encontrar la vía posible, por lo que se alcanza una solución definitiva. Y esta es la situación de incertidumbre y frustración, lo que aparca y comienza a trabajarlo, a preocuparse de otras cosas. Se dice que en estos casos el individuo que ha olvidado casi por completo su cuestión no resulta y comienza a trabajar en los temas u otros proyectos, pero lo cierto es que aquel es el problema. Si es de importancia sobresaliente, sigue en cabeza y presa la atención inconsciente, y es el trabajo del cerebro bajo esa atención inconsciente, el que de pronto, ante un fuerte estímulo externo o espontáneamente sin más, lleva al individuo a una especie de sacudida luminosa y encontrar en ese momento la solución que tiempo atrás fue incapaz de encontrar. Es el caso famoso de Arquímedes y la corona de oro, del rey Hierón de Siracusa, y tantos otros descubrimientos geniales, es decir, se alcanza la solución del problema de un modo que no percibe. La creatividad es un fenómeno complejo, un constructo cerebral y mental, con muchos ingredientes y todavía muy difícil de explicar en el contexto de la neurociencia.
pero es este pensamiento sin duda el valor inestimable, tanto en las humanidades, la filosofía, como en la ciencia. Las sociedades occidentales tienen una necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, que potencie, que ponga bajo estudio la formación del pensamiento crítico y creativo. Es decir, una educación y una enseñanza reorientada hacia el pensamiento, que lleva a alcanzar el conocimiento crítico por lo verdaderamente desconocido, el logro por lo autenticablemente nuevo. Y esto debería comenzar en las escuelas, en donde todavía no se enseña, y digo en las escuelas porque de allí donde realmente es donde se inicia todo. Y solo si nace allí, en los colegios puede alcanzar un pie firme en las universidades. Y estas últimas reformas principalmente en las que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación. Hoy todavía en muchas universidades se siguen enseñando datos entrelatados entre libros, textos en blanco y negro, que aparcan los hechos orientados en laboratorios y que siempre tienen una sombra de gris. Esta enseñanza empieza a ser criticada, a ser menoscabada de alguna manera, por no ser acorde a la crítica que debe conllevar siempre el logro científico y su explicación. Pero además, porque aquello que va en detrimento en la formación de los estudiantes que quieren dedicarse a la enseñanza en las universidades, en particular en la formación de estudiantes de posgrado, doctorado, en los que les falta una mentalización hacia la crítica perseguida de cualquier verdad, asumiendo que toda verdad científica o filosófica es siempre discutible, falsable. La universidad, por tanto, debe cambiar, debe haber una revolución en los métodos con los de enseñanza de los estudiantes de grado, como ya he apuntado antes. Se debe comenzar un nuevo proceso de educación que debe nacer primero en los colegios para seguirse en las universidades. Pero esto no ocurrirá en general a menos que las instituciones más prestigiosas del mundo, lo que incluye a las agencias gubernamentales, academias, sociedades científicas, revistas científicas, que den esta enseñanza y a la investigación sobre esta enseñanza el soporte y la atención que claramente necesitan. Esto último es algo, sin embargo, que asoma ya al horizonte, se avisora con esperanza que la educación alcance el estatus preeminencia que todavía hoy no tiene, y es en este horizonte que en el que contempla la enseñanza del pensamiento creativo, que ha dicho todavía no se enseña en las universidades. Si existen cursos que orientan y explican en qué consisten este tipo de pensamiento, pero lo cierto es que no en la mayoría de las instituciones docentes prestigiosas, revistas científicas, sin embargo, estas están dedicando el espacio y publicando trabajos editoriales que van creando ese clima necesario que facilite el mundo académico ver la importancia de este otro tipo de pensamiento en el que avance rompedor en el conocimiento y el pensamiento creador del estudiante, que introduce a la idea de que permitirá ir lejos de una solución a los problemas, que utilizando solo el pensamiento crítico y analítico, y que con él encontrará respuestas no esperadas, no precedibles, rompedoras, verdaderamente nuevas, verdaderamente creativas. En el entrenamiento y la enseñanza de este pensamiento creativo a los estudiantes, y ante un problema determinado muy difícil, que se les piensen dar soluciones que pueden ser muchas, y que en este caso encontrar una de estas es la definitiva, pues puede haber otras mejores que se les enseñe para que vean el problema presentándolo de modo que ellos permitan generar el mayor número de posibles. Esto se conoce como crear el clima para un pensamiento asociativo. Después se les pide que tomen todo en el tiempo que necesiten para encontrar soluciones, y aun que abandonen el pensar del problema por algún tiempo, y que durante este tiempo hagan otras cosas que dejen de vagar en la mente. Pues sabemos que si el estudiante está muy motivado, su mente trabajará todo el tiempo, de modo inconsciente,
En el problema es imposible que de pronto se le ocurra una respuesta con la idea verdaderamente nueva, diferente. No perseguida antes en este proceso, pero como digo, se deja vagar en la mente. Hoy sabemos que este pensamiento y las nuevas ideas que alumbra requiere un sustrato neuronal diferente al del pensamiento crítico, analítico, y recluta redes neuronales distribuidas en parte por las cortezas temporales de ambos hemisferios cerebrales y en lo particular el hemisferio derecho.